Bien, buenas tardes, bienvenidos a quienes están conectando. Vamos a esperar unos segundos a que se conecten un poquito más de personas, pero vamos a partir. Esta es la primera charla de un ciclo que vamos a tener de aquí a un par de días más, también martes, jueves y martes, y que quedará también almacenada para quienes quieran repetir y volver a ver. Bien, entonces estamos, ok. Bien, muy buenas tardes para quienes están conectados en vivo. La Dirección de Extensión Cultural les da la bienvenida a este ciclo en una alianza bastante fructífera que tenemos con el CER, el Centro para la Enseñanza de la Religión Católica. Es, como digo, una alianza bastante fructífera que estamos teniendo, donde podemos comentar, participar en este tipo de actividades que bueno, tienen un contenido que es importante para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a partir este ciclo llamado Orígenes del Cristianismo, con esta primera charla, justamente el contexto histórico, los orígenes históricos del cristianismo. De ahí pasaremos también a saber los orígenes de la figura de Jesús, un Jesús histórico, como también la de los primeros cristianos y las fuentes, dónde podemos ir a las fuentes cuando queremos hablar y saber un poquito más acerca de estas primeras comunidades, las comunidades primitivas. Bien, entonces, quería solamente antes de darle la palabra a Sofía de León, quien es directora del Centro de Estudios para la Religión Católica, que comentarles que, bueno, para quienes primera vez asisten a las charlas que hacemos dentro de la universidad, bueno, tenemos una primera parte que es la exposición de la profesora que tenemos el día de hoy, para después responder los comentarios y preguntas que ustedes vayan haciendo. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat, en este caso a través de YouTube, ahí está el botón del chat, y pueden ir dejando los comentarios y preguntas para después la profesora poder responder cada una de ellas. Entonces, dejo la palabra a Sofía de León. Sofía de León es directora del Centro para la Enseñanza de la Religión de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Raúl. Muy bienvenidos a todos. Como les dijo Raúl, para nosotros es sumamente importante lograr este tipo de charlas formativas para llegar a mucha más gente que esté muy interesada en profundizar en estos temas que son un poco de doctrina, un poco de fe, un poco de historia, para conocer un poco más los orígenes del cristianismo. Y esta charla del día de hoy está a cargo de la historiadora y periodista de la Universidad Gabriela Mistral, María José Mora, quien también es doctoranda en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid y es profesora académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, acá en Santiago de Chile. Así que, bueno, desde ya los dejamos invitados a nuestro ciclo de charlas, a futuras nuevas tipo de instancia formativa y más adelante les dejaré la página de nuestro centro para que también la puedan visitar y darse cuenta de las distintas ofertas que les podemos ofrecer en torno a todos estos temas. Muchas gracias, María José. Estamos ávidos por oírte. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta instancia, tanto al CER, a Sofía y por supuesto a la Universidad de los Andes, donde soy miembro docente, por poder participar de esta alianza que me parece tremendamente enriquecedora en distintas áreas, creo que muy necesaria y por lo tanto muy contenta de poder participar con todos ustedes hoy día. Así es que si ya estamos, partimos con la charla. Nos van a estar acompañando tras bambalinas Sofía y Raúl de todas formas, pero nosotros ya vamos a lo nuestro. Bien, contarles un poco cómo nace esta idea de este ciclo, ¿no?, pensado en orígenes del cristianismo, que tiene que ver precisamente con una noción o con una idea respecto de que en general, sobre todo para todos los colegas profesores que nos acompañan hoy día en esta charla, muchas veces nos encontramos con alumnos, nos encontramos con personas, ¿no?, que efectivamente les encantan vuestras clases de historia de religión, pero que de pronto tienen estas preguntas
esos cuestionamientos, esas dudas que a veces nos cuesta responder y que muchas veces les pasará a muchos de los que son católicos, cristianos, en fin, que cuando queremos responder no sabemos dónde se confunde de alguna manera nuestra respuesta que tiene que ver con la fe y nuestra respuesta que tiene que ver con la historia. Y yo que de formación siempre fui muy inquieta, ¿no? Efectivamente estudié historia, estudié periodismo, las dos cosas juntas. Luego estudié lengua y cultura griega, me fui a un diplomado a Grecia, luego hice un magíster aquí, otro allá y terminé en este doctorado maravilloso de ciencias de las religiones, que me inquietaba profundamente el descubrir, el conocer la importancia que tienen las religiones como entes estructuradores de las sociedades. ¿Y qué es ciencias de las religiones? Bueno, las ciencias de las religiones es un estudio multidisciplinario que lo que hace es precisamente buscar, ¿no? O tomar a las religiones y analizarlas desde distintas perspectivas que nos permitan, como decía yo en buen castizo, como se hacía antiguamente, tomar como un ratón de laboratorio, como se hacía antes, ¿no? Y poder examinar las partes de este ente. Con las religiones se puede hacer lo mismo. Las podemos estudiar desde fuera. Cuando escuchamos a un teólogo, a un rabino o a un imán o a un gurú, en fin, nos vamos a encontrar con personajes que tratan de explicar su religiosidad desde dentro. Es decir, y es evidente, van a explicar su propia religión, nos van a hacer entender, ¿cierto?, desde su propia teología, la forma en que su religión, desde la perspectiva de la fe, podrá iluminar sus vidas, podrá acompañar el desarrollo ordinario de sus vidas. Pero la ciencia de las religiones lo que hace, ya digo, es tomar estas religiones y analizarlas por partes. Podemos analizar una religión desde la perspectiva de la historia, de la fenomenología, de la literatura, de la filosofía, de la sociología, de la antropología, de la economía de las religiones, aunque no lo crean. Y en estos doctorados participan o estudian personas de las carreras más distintas, desde ingeniería, arquitectura, historia, en fin, carreras humanistas y otras que no lo son tanto, pero que apasionados por descubrir cuál es la fuerza generadora y centrífuga muchas veces de las religiones en sus sociedades, van impactando, ¿no?, sus tiempos, su historia, sus periodos. Y esa es un poco la propuesta distinta que queremos proponerles hoy día. Es decir, este ciclo va a estar basado desde un análisis del cristianismo, del comienzo del cristianismo, haciendo un ejercicio muy especial. Y es ahí donde quiero invitar a todos aquellos que son profesores de religión y que quieren herramientas para contestar esas preguntas que desafían la fe, que desafían la lógica, que hay muchas, ¿no? Y que de alguna manera, aunque no lo crean, tienen sustentos históricos, sustentos científicos, que hoy día son preciosas herramientas que nos permiten no solo analizar, sino también validar, contextualizar, ordenar, ¿no?, ese tremendo legado histórico hoy día de milenios, que es el cristianismo, una de las religiones más populares del mundo. Bien. Por lo tanto, la propuesta de hoy día, insisto, es una propuesta que nos va a llevar, ¿cierto?, desde esta perspectiva a hacer el juego como que nunca hubiésemos escuchado sobre cristianismo. Y que en estas 3 sesiones intentaré hacer lo humano y lo inhumanamente posible, porque créanme que es muy difícil concentrar en 3 pequeñas sesiones, porque podríamos hacer charlas y cursos y un semestre completo y incluso un año completo solo del periodo de los orígenes, ¿no?, para poder ir entregándoles herramientas y conclusiones a las que los expertos han llegado a través, ¿cierto?, del estudio de las fuentes, de lo concreto que tenemos para hablar del cristianismo.
¿Y dónde surge esta idea de querer estudiar en mayor profundidad los orígenes del cristianismo? Cuando un alumno a veces nos pregunta, ¿y por qué tenemos que perdonar? Y entonces el profesor de religión dice, porque Jesús dijo que hay que perdonar 7 veces 7. Y entonces uno dice, ¿y cómo sabemos que Jesús lo dijo? ¿Lo dijo realmente? O como me tocó a mí hace algunos años estudiando en España, ¿no? En el doctorado, y me toca en clase uno de mis profesores, por cierto, doctores en los temas más impresionantes que se puedan imaginar en relación al cristianismo y a otras religiones. Estábamos hablando de la literatura, ¿no? Y cómo los motivos de la literatura basada en la Biblia tenía un efecto en el arte y la arquitectura del mundo occidental. Miren el tema, ¿no? Y estábamos hablando de cuántas escenas de la Biblia se han pintado en el arte, por ejemplo, cuántas iglesias, cuántas esculturas, cuántas obras espectaculares, ¿no? Y entonces el profesor está hablando, ¿no? Y de pronto un alumno pregunta, dice, profesor, pero usted está hablando como si Jesús hubiese existido. Y yo me doy vuelta y se dan vuelta varios y le dicen, hombre, ¿pero qué estás hablando? Entonces él dice, pero sí es obvio que Jesús no existió. Y entonces, claro, el profesor queda un poco impresionado, un poco no, y le dice, bueno, lo que vamos a hacer es que usted va a buscar, y le da una lista que no les digo de libros, estas obras en donde vamos a analizar la próxima semana, dice, todas las fuentes históricas que prueban que Jesús existió. ¡Wow! Algo que a muchos de nosotros que están aquí hoy día probablemente les parecería absolutamente absurdo. Pero cuando salimos al mundo real nos encontramos efectivamente con cuestionamientos y con preguntas que a veces son muy difíciles de responder. Lo que queremos hacer hoy día es ir entregando algunas de esas pistas que se conviertan en herramientas válidas para un análisis histórico del cristianismo, en donde vamos a dejar fuera las consideraciones que podríamos incorporar por fe. Y eso es muy importante, porque aquel que no tiene fe necesita argumentos. Si ya no quiere por argumentos, allá él. Pero cuando un cristiano o cuando alguien de fe quiere probar o quiere proponer, ¿no?, su mirada, los argumentos son muchas veces más válidos, ¿no?, y mucho más concretos, elementos que abren posibilidades de un diálogo que nos lleve a algo muy superior. Por lo tanto, hoy día vamos a partir este primer capítulo de nuestra clase, que va a estar dedicada al contexto histórico, primero, ¿no?, del mundo en el siglo I o en el año 1, como quieran. Voy a hacer una especie de contexto marco y luego, ¿cierto?, nos vamos a ir a un marco ya más bien, nos vamos a ir adentrando en la Judea, el Israel o Judea en el siglo I. Y para eso vamos a entrar evidentemente en el mapa, ¿no?, podríamos decir en el análisis geopolítico de ese siglo I. Y en ese siglo I, ¿no?, vamos a tener un escenario que es particularmente inusual para la antigüedad, donde un solo gran poderío, un solo gran imperio, que es el Imperio Romano, tiene el poder prácticamente absoluto sobre, ¿no?, el territorio del Mediterráneo. Pero no solo un poder absoluto en términos de organización, sino también de control comercial, de control político, ¿no?, en todas las áreas. Y es uno de los imperios más poderosos y extraordinarios de la antigüedad, solo comparable, dirán algunos, al gran imperio persa, también de la antigüedad, ¿no?, y que luego
tendrán otras reminiscencias en el escenario que conecta a este mundo mediterráneo con el cercano oriente. Pero es un imperio completamente, o en vías, podríamos decir, de una organización excepcional, en donde estamos justo en un periodo en el siglo I en donde la República Romana, como dice Pierre Grimal, crujía por todas partes. Es decir, esa gran república romana que tenía un senado que era el que tomaba las grandes decisiones, se había ido resquebrajando y en la época de Julio César, recordarán, efectivamente termina, ¿cierto?, por ser un poder. Julio César va a tomar el poder y lo va a ir centralizando, lo cual no va a terminar bien, va a traer los recuerdos de los antiguos reyes romanos, será, como ustedes recuerdan, en las idus de marzo asesinado, y el poder se constituye de nuevo en un triunvirato. Tenemos a Pompeyo, ¿no?, a Octavio Augusto, que van a empezar, ¿cierto?, a dividirse y repartirse el poder del imperio, y ya llegando al año 1, digamos, vamos a ir teniendo un Octavio que finalmente va a concentrar todo el poder una vez que derrote a Marco Antonio, sí, el de Cleopatra, ¿no?, en la batalla de Accio del año 31. A partir de entonces, Octavio va a ir reuniendo cada vez más un poder centralizado en su figura. No solo se va a convertir en príncipes civitatis, es decir, el primero entre los pares, el primer ciudadano, sino que también se le va a otorgar el título de tribuno de la plebe y luego de cónsul, y luego irá recibiendo el de sumo pontifex, que significa pontifex, puente que une, ¿no? Es el cargo del pontifex era el sacerdotal, ¿no?, el que presidía, podríamos decir, el colegio de sacerdotes. Y cuando ya tiene tantos poderes, en algún momento va a decir, va a renunciar, se sale el Tíber en Roma, entran en pánico y le entregan un nuevo título que no le otorga otro poder de facto, pero sí una connotación muy superior, que es el título de Augusto, que significa fecundo y feliz. Es decir, lo elevan, ¿no?, a una posición aún más importante. Y como Augusto va a ir concentrando cada vez más poder. Y lo va a ir concentrando de una manera muy astuta, porque a diferencia de César, el poder no se lo ha tomado por la fuerza, sino que se lo han ido otorgando. Y luego lo que va a ocurrir es que va, ¿cierto?, a nombrarse, como ya él mismo se había reconocido, heredero, divus filius, así se llamará a sí mismo, como hijo político de Julio César, a quien se preocupa de proclamar como divino. Y como Julio César era divino y él era su hijo político, se autoproclamará divus filius, hijo del divino. Y entonces fíjense cómo va adquiriendo una connotación de poder tremendamente importante. Bueno, lo que va a ocurrir es que en esa administración, ¿no?, en esa organización, vamos a ir viendo cómo el imperio, ¿no?, va a ir organizándose de tal manera que el poderío, ¿no?, va a estar dado y basado sobre todo en la fuerza de un ejército romano, que es un ejército que tiene una capacidad bélica como ningún otro en la época, que además es un vehículo de romanización. Y ese concepto, fíjense que yo podría hablar horas de eso, porque es el ejército romano el que en la medida que conquista, que se instala, que resguarda los limes o las fronteras, va también traspasando los conceptos de la sociedad romana de la época. Los ideales de organización, de ciudadano, del derecho, de las estructuras políticas, de la administración económica, todo eso se va traspasando precisamente a través de este ejército que se convierte en una imagen cada vez más importante, ¿no?, dentro de estos pueblos conquistados. Son ellos los que traspasan, tendríamos que decir, las lenguas,
las religiones, la cultura. Tenemos un imperio enorme, multicultural, multiétnico, multireligioso, multilingüístico, que era muy difícil de manejar y que efectivamente para el siglo I, Augusto es quien sienta las bases para lo que más tarde llamaremos ya de manera absolutamente consolidada el Imperio Romano. Tanto es así que la administración de las provincias estaba repartida en 3 tipos. Primero, las provincias más antiguas, ¿cierto? Más tranquilas eran generalmente administradas directamente por el Senado, que eran la gran mayoría del territorio del imperio. Luego teníamos las provincias imperiales, que eran las provincias estratégicas más importantes, que eran manejadas directamente por Octavio y a las que le ponía ojo especialmente, por ejemplo, Egipto, que era el granero, ¿cierto?, del imperio, Hispania, la Galia, que eran, ¿cierto?, territorios estratégicos en términos de recursos y en términos de dominio, ¿cierto?, y de límites del territorio del imperio. Por lo tanto, esta administración era una administración muy bien cuidada en distintos niveles. Insisto, algunas manejadas directamente por el Senado, otras por el imperator o el emperador, como era Augusto, ¿cierto? Y otras eran más bien reinos vasallos. Reinos vasallos que pagaban tributos gobernados por reyes locales que habían llegado a acuerdos o pactos con Roma que les permitían cierta autonomía con tal de que pagaran tributos para las arcas fiscales y protegieran las fronteras del imperio. Ahora, si se fijan en el mapa al lado derecho, van a ver que en la zona donde debería estar Jerusalén hay un cuadro verde o una manchita verde y una café. La café dice Nabateos, era el reino de los Nabateos, y en verde un territorio que dice Tetrarquía, ¿no? En esa zona, en ese rincón del imperio, estaba nuestro contexto, que es el Israel del siglo I o la región, el reino, como se llamaba en aquella época, de Judea, que, insisto, era parcialmente controlado por el imperio, en donde mantenían, insisto, reyes locales que fuesen los que manejaban el poder. Por lo tanto, el año o el contexto en el que va a nacer Jesús es el de pertenecer de una manera vinculante a un imperio enorme y poderoso que va a seguir creciendo, porque si se fijan en este mapa todavía no se ha incorporado las islas de Britania en el norte, la parte superior izquierda de la lámina, y todavía nos falta crecer un poco más en los territorios, ¿cierto?, del limes franco en el norte. Por lo tanto, todavía este imperio aún iba a crecer aún más. Es un imperio enorme, organizado, insisto, con un ejército, con una presencia muy importante. Y es ahí donde nos acercamos y hacemos un close-up, podríamos decir, al contexto histórico y geopolítico del Israel del siglo I. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en este escenario? En este escenario vamos a ver, en primer lugar, que la zona de la antigua Canaán, que es el territorio que ven en color celeste, donde dice Biblos, ¿no? La verdad es que Canaán es más bien, yo diría, pegado a la costa, ¿no? Diría casi que del mar Muerto, bien digo, hacia la costa. Pero es una zona en general que era una zona de contacto, de choque desde la antigüedad entre las grandes potencias del escenario regional. Por lo tanto, una zona que tiene notables influencias culturales, religiosas, políticas del mundo sumerio, que va a ser la antigua Mesopotamia, y por supuesto del mundo egipcio. Y hacia el norte, donde dice Biblos, hacia el norte, luego tendremos la influencia del mundo fenicio y más tarde, ya 1500, 1200 a.C., en toda la península de Anatolia, la actual Turquía, que ven arriba, tendremos el poderío de los hititas. La zona es una zona de paso.
de las rutas comerciales que iban de Sumeria a la costa, de Egipto al norte y de Anatolia al sur. Por lo tanto, es una zona que va a recibir múltiples influencias culturales y que es esencialmente una mentalidad, ¿cierto?, oriental. Es decir, muchos de sus dioses, de sus credos, de su cultura, son mezclas unos de otros, son aportes que vienen de uno o de otros, ¿no? Pero sobre todo, podríamos decir, aquí ya tenemos las primeras religiones más antiguas, más complejas, todas ellas politeístas, tanto en Sumeria como en Egipto y también en Canaán, hasta que evidentemente aparezca, ¿no?, el monoteísmo en el caso de Israel, ¿no?, el monoteísmo hebreo, que según la tradición de los textos se iniciaría hacia el 1750 a.C. con la figura de Abraham, ¿cierto?, que sale de acá a mano derecha en el círculo rojo, dice Ur, eso es Ur, una de las ciudades más antiguas, ¿no?, Ur de Caldea, de ahí sale Abraham, es un sumerio de tomo y lomo, quien recibe una revelación, ya sabemos, y comienza una migración que lo va a llevar a Egipto primero y luego a lo que se va a llamar la tierra prometida a los patriarcas, ¿no?, que es en la zona que llamamos Canaán. Pero esa zona había estado habitado de muy antiguo, por lo tanto ahí teníamos pueblos cananeos, idumeos, amorreos, filisteos, fenicios, hebreos, es decir, es una zona muy poblada, insisto, con cultos cananeos antiguos interesantísimos y que, ya digo, va a recibir los influjos y aportes culturales de todas las regiones vecinas, ¿bien? Salvo el caso del mundo hebreo, ¿no?, que va a tener una particularidad y que es la idea o las primeras ideas del monoteísmo, que a pesar de que aparecen por primera vez en los textos de la Biblia hebrea, no se van a concretar realmente en la práctica hasta después del periodo del exilio. Es decir, estamos hablando ya después del 550, si ustedes quieren, antes de Cristo. Y esta zona, que es una zona de mucha densidad histórica, es una zona que por supuesto ha sido conquistada y dominada una y otra vez por los pueblos vecinos, por los imperios locales. Es una zona que, insisto, el interés no es porque sea la mejor tierra agrícola de la zona, que no lo es, pero sin embargo es una zona de paso obligada de las rutas comerciales que conectaban Egipto y el Golfo Pérsico y que se convertían en el corazón de lo que se llamaba la antigua fértil Media Luna. Cuando el mundo hebreo se asienta en la región, estamos hablando más o menos del 1250 a.C. en adelante, ¿no? Va a ir comenzando sucesivamente, según los textos de la Biblia hebrea, el camino, el complejo camino que va a llevar a la concreción de un monoteísmo, que no va a ser fácil, que les va a costar mucho asimilar, que van a caer varias veces en muchos otros dioses también, y va a haber un largo periodo en que van a ser, ya digo, conquistados dentro de lo que llamamos es el largo periodo de dominaciones del territorio del antiguo reino de Israel. 621, por primera vez, son atacados en una época en que ya había pasado, ¿no?, el periodo de los reyes. ¿Se acuerdan de Saúl, de Salomón, de David y por último de Salomón, ¿no? Y fíjense ustedes que ya para los hijos y sucesores de Salomón, que ha habido una ruptura interna, efectivamente religiosa, Salomón
ha pecado fuertemente con muchas mujeres, ha construido el maravilloso templo de Salomón, sí, pero también había construido templo a los dioses de las 300 mujeres con las que se había casado, dice la Biblia. Y por lo tanto el castigo es que su sucesión divide el reino de Israel, el grandioso reino de Salomón, en dos. El reino del norte, que tendrá capital en Samaria, y el reino del sur, que tendrá capital en Jerusalén. Y es a ese reino del norte al cual los asirios, Tiglat-Falesar, van a conquistar en el año 721, van a dominar el territorio, van a destruir las ciudades, ¿cierto?, del reino de Israel con capital en Samaria, y se van a llevar población, ¿cierto?, cautiva, y van a instalar ahí población ajena, con lo que según los textos de la Biblia dirá, desaparecen 10 de las 12 tribus de Israel. Será casi 200 años después, en el 597, en que los babilonios atacan lo que quedaba de esos dos reinos, el reino de Judá al sur, y lo va a atacar 3 veces. La tercera va a terminar destruyendo el sagrado templo de Salomón. Los textos dicen que no quedó piedra sobre piedra, y la élite de aquella sociedad, ¿cierto?, judía. Por primera vez hablamos de judíos porque era el gentilicio del reino de Judá. Los judíos, la élite judía del reino de Judá, es trasladada a Babilonia. El esclava, depende de cómo analicemos los textos, pero ya entraremos en ello. De hecho, les permitían reunirse, les permitían a los que eran sacerdotes y que ya no tenían templo en el cual hacer ofrendas, reunirse a reestudiar los textos sagrados, y de hecho cuando regresan van a regresar con todos los bienes que han adquirido esos años en Babilonia. Por lo tanto, hay algunos que habrán llegado esclavos, pero la población que se traslada es un porcentaje pequeño de la élite, precisamente para evitar que organizaran nuevas revueltas contra Babilonia. Será Ciro el Grande el que Isaías II menciona, ¿no?, en detalle como el Mesías que los libertará, ¿no?, del dominio extranjero, llevando por primera vez a pensar que su Dios es un Dios no solo de ellos, sino universal, lo cual es muy interesante, ¿no? Y es Ciro el que les permitirá regresar en el 538, y más allá, no solo regresar, sino incluso reconstruir el templo y iniciar lo que se va a llamar el periodo del Segundo Templo. Más tarde, los griegos, o mejor dicho, el dominio persa se va a acabar cuando lleguen los griegos con Alejandro Magno, que conquista y somete la región el año 332 a.C., y entonces muchos judíos van a escapar, ¿no?, de este dominio. Y fíjense ustedes, ya llevamos del 720 a.C. al 300 a.C., siglos y siglos de dominio extranjero sobre el que fue alguna vez el reino de Israel. ¿Eso qué significa? Significa que evidentemente ya había una sensación en el mundo judío de la época de que era necesario en algún momento volver a recuperar su independencia, volver a tener su propio reino, y para algunos esto era el castigo, ¿no?, de Dios por haber faltado a ese monoteísmo estricto que los textos exigían. Justo cuando tenemos a los sucesores de los griegos, ¿no?, que van a ser los diádocos, es decir, los generales cercanos y amigos de Alejandro, que son los que finalmente se van a repartir el imperio helenístico. Uno de ellos, Seleuco, es quien se va a instalar precisamente en el territorio desde Antioquía, por eso las Antioquías, porque ellos se llamaban Antíocos, y toda la costa de Canaán.
Y estos antíocos son los que van a heredar, estos son los griegos de los que nos hablan las fuentes bíblicas, ¿cierto? Que van a dominar el territorio del antiguo Israel. En el año 175 a.C., uno de estos personajes, Antíoco IV, en vista de una revuelta interna que hay en la llamada provincia de Judea en contra de los griegos, decide marchar sobre Judea, ¿no? La invade, la arrasa y decide, imagínense ustedes lo que esto significó para el mundo judío, construir en el templo, ¿no? En el templo, un altar a Zeus olímpico y Baal, porque él no veía imagen de Dios alguno en este templo. Esto va a generar que se organice una familia, la familia de los asmoneos de Matatías ben Asmón, que organiza una revuelta interna en Israel, o mejor dicho, en Judea, y esta revuelta logra derrotar a los hombres de Antíoco y se va a llamar la famosa revuelta de los macabeos en el año 166 a.C. o la revuelta de los asmoneos. ¿Por qué es importante entender este escenario? Porque miren lo que va a ocurrir. Vamos a tener solo 100 años de un breve periodo de independencia del mundo judío. Vuelvo acá atrás, que va a ser entre los griegos y los romanos. Por eso no mencioné a los romanos. Después de que llevamos siglos desde el 721 bajo dominaciones extranjeras. Es decir, el dominio asirio, después de él llegó el dominio babilonio, se acabó con el dominio persa, se acabó con la llegada de los griegos y tenemos aquí un pequeño interregno, repito, de 100 años en que los asmoneos van a establecer una nueva dinastía en Judá o Judea. Matatías ben Asmón va a gobernar, le va a seguir su hijo Judas Macabeo, le va a seguir su hijo Jonatán, y aquí se va a producir un quiebre complejo. ¿Por qué se va a producir un quiebre? Porque cuando Jonatán, el año 161, ¿cierto?, está en el poder, decide además que de ser rey de Judea, él va a ser el sumo sacerdote del templo, lo cual genera la reacción de los sacerdotes del Sanedrín, que es el cuerpo, ¿no?, de saduceos más importante, que eran los que tenían el exclusivo derecho al cargo de sumo sacerdote. Cuando eso ocurre, hay una rama de los grupos, ¿no?, saduceos que se va a separar en rechazo a que un rey de Israel, que no ha sido nombrado por un profeta como señalaba la tradición, además ha decidido nombrarse sumo sacerdote, violando toda la tradición religiosa y bíblica que estipulaba que los sumos sacerdotes y el Sanedrín eran cargos exclusivos para los descendientes de la familia de Sadoc, que era el sacerdote del gran templo de Salomón. De ese Sadoc viene el nombre de saduceos, de quien ya vamos a hablar en unos minutos. Por lo tanto, hay una ruptura interna muy compleja en la sociedad judía del siglo, aquí estamos en el siglo II ya antes de Cristo, pero que va a empeorar aún más con la sucesión de estos asmoneos. Si miran este mapa, podrán mirar cuánto territorio, aquí estamos un poco en análisis geopolítico de la época, habían conquistado precisamente estos asmoneos. Fíjense, donde dice Judea, abajo, en el centro, en amarillo fuerte, dice Judea, ese era el pequeño reino que, ¿cierto?, estaba al inicio, ¿no?, y que luego va a empezar a crecer una vez que se haya proclamado la revuelta de los macabeos, ¿no?
Luego va a Jonatán, el que se convierte en sumo sacerdote, ¿cierto? Va a incorporar este territorio que ven en verde clarito, vayan creciendo conmigo. Luego Juan Hircano, el marrón oscuro, es decir, en el norte Samaria, abajo al sur Idumea y al otro lado del Mar Muerto, ese puntito, ¿no?, de territorio que también se incorpora. En la parte superior, luego Aristóbulo incorpora la zona de Galilea y Alejandro Janeo la zona de Gaulantide, que se llamaba, o los territorios periféricos. Es decir, miren cuánto había crecido o logra crecer este territorio judío durante esos 100 años, ¿cierto?, de pequeño interregno de independencia. La siguiente la mía, voy a pedir perdón porque buscaba otras mucho más pro y mucho más modernas, sino es un enredo que se ve mal y que, en fin, esta es bastante burda, pero me sirve para explicar lo que quiero explicarles. Alejandro Janeo, que lo van a encontrar a la derecha de la lámina, que va a gobernar Israel entre el 103 y el 76, tiene 2 hijos, ¿no?, que es Hircano II y Aristóbulo. Y estos 2 personajes son muy importantes, ¿no?, muy importantes para efectos de la historia, para que de nuevo entendamos el contexto de lo que les quiero explicar. Hircano era un gobernante que en realidad, debiéramos decir, era muy mal gobernante. Era un tipo dedicado a la buena comida, a la fiesta y no a las cuestiones necesarias de la administración. Tengamos en cuenta además que la élite judía, salvo las que fuesen muy cercanas a los favores de la familia Asmonea, los grupos más tradicionalistas no estaban contentos con el reinado de una familia que, en primer lugar, no había sido nombrada ni escogida según la tradición bíblica por ningún profeta, y en segundo lugar, que había usurpado los títulos religiosos, que ya luego cederán, en fin, pero que, insisto, consideraban irrespetuosos de la tradición judía. Como Hircano era muy mal gobernante, su hermano Aristóbulo, que lo ven ahí, ¿cierto?, al lado, le disputa el poder, ¿cierto? Y en el año 63 deciden enfrentarse en guerra. Aristóbulo quiere quitarle el poder a Hircano II y para enfrentarse a Hircano le pide ayuda a los partos, que eran el gran imperio descendiente del poderío persa. Hircano decide aprovechar de negociar con un personaje que acaba de llegar, que es nada más y nada menos que Pompeyo, uno de los triunvirus, ¿cierto?, que compartía el poder con Octavio Augusto. Cuando se ve el enfrentamiento entre Hircano y Aristóbulo, que en el fondo es el enfrentamiento entre partos y romanos, finalmente va a ganar Hircano apoyado por los romanos. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que en la geopolítica actual y en la antigua tampoco ninguna ayuda geopolítica de estas proporciones era gratis. Por lo tanto, en realidad, quien negocia a nombre del mundo judío era el primer ministro o el ministro más importante de Hircano, que era Antípatros. Miren el nombre, absolutamente griego. Y Antípatros era un personaje brillante, agudo, astuto, como dirían hoy día los analistas, un animal político de la época. Y Antípatros negocia con Pompeyo que una vez que termine la guerra y una vez que Hircano fallezca, él se compromete a que si los romanos reconocen en el trono a su hijo, él convertirá a Judea en un reino leal, vasallo de Roma. ¿Qué mejor negocio? Para Antípatros, que era de origen idumeo, judío propiamente tal, termina por negociar un buen puesto para su hijo y Pompeyo queda feliz de entregarle esta negociación a Antípatros, porque la verdad es que le da igual
quien gobierne en el territorio, siempre y cuando pueda llegar a Roma, van a gloriarse de que ha conseguido otro reino vasallo para llenar los bolsillos de las arcas de Roma. Es así como a la muerte de, efectivamente, de Hircano II, el año 37 a.C., Antípatro se exige se cumpla el acuerdo con Roma y asume el poder en Israel Herodes, que no va a ser otro, muchachos, que Herodes el Grande. Fíjense ustedes cómo aquí hemos llegado, ¿cierto?, a una realidad bien tremenda, y es que después de ese larguísimo periodo de dominaciones, hoy día, ¿no?, en aquella época, Israel termina ahora en las manos de Roma. Y así llegamos a esta Judea del siglo I, una Judea que para el siglo I era reino vasallo y leal de Roma, una población mayoritariamente rural, el 90% de la población dedicada, ¿cierto?, al pastoreo, a la agricultura, al comercio, una población iletrada, una población en general que no sabía leer y no sabía escribir, ¿no? Gentes que rara vez se movían de sus lugares o ciudades o regiones de nacimiento, que vivían dependiendo de las rutas comerciales que traían los productos necesarios para la vida, y que las noticias de las que se enteraban eran las que se enteraban cuando iban al mercado. Tenemos que pensar que eran sociedades, además, que no tienen, ¿no?, la saturación de información que tenemos nosotros hoy día. Que tenemos tanta información que nuestro pobre cerebro llega a un momento que ya no sabe mucho cómo procesarla, y si además son como yo, algunos inquietos intelectualmente, no hay página que no lean, ¿no? Y entonces es aún peor. Pero en aquella época la tradición se transmitía de manera oral. Los textos escritos eran el lujo de trabajarlos, leerlos y estudiarlos solos aquellos que pertenecían a la élite de la sociedad, y tenemos por lo tanto a una Judea que ha tenido que asumir el dominio de un hombre llamado Herodes, que en estricto rigor no quieren y no reconocen porque efectivamente no era judío. Además, era hijo, ¿cierto?, de una madre de origen idumeo, que era uno de los pueblos antiguos del sur de Canaán y que se había convertido, por lo tanto era un judío converso. Es decir, de apego a las tradiciones religiosas tradicionales, ¿no?, valga la redundancia, judías, nada, poco. Le gustaba la buena vida que le daba el hecho de convertirse en aliado de Roma, y va a ser así como va a ejercer, ¿cierto?, un dominio despótico y autocrático durante 30 años, ¿no?, más o menos, sobre Judea. Para el año 1, ya Herodes el Grande llevaba 30 años en el poder. 30 años con un rey a la cabeza que la población no apreciaba, que les parecía que era un vendido a Roma, y que Roma, por su parte, estaba agradecida porque sabía que Judea era una nación complicada de manejar. ¿Y por qué era complicada? Bueno, porque, ya verán, entre otras cosas, adoraban a un solo Dios. Algo que era absolutamente impensado para un romano, pero no solo para un romano, para un egipcio, para un griego, para cualquiera de los países alrededor del Mediterráneo y más allá, en el Medio Oriente también, ¿no? Pero Herodes era un buen aliado de Roma y eso le daba mucho poder, una muy buena vida, ¿no? Y por lo tanto, insisto, nunca fue realmente querido, respetado o apreciado por el pueblo judío. Herodes se encargó cuidadosamente de manejar muy bien la región
que además estaba sometida a un duro control del ejército personal del rey. Lo único a lo que tenía que comprometerse era a no generarle ningún dolor de cabeza a Roma, por eso lo habían puesto a él y por eso Roma lo apoyaba con ejército, con dinero y con lo que él quisiera, con tal de que la provincia complicada de Judea no tuviese revueltas. Logró incluso hacer depender de su voluntad el nombramiento del sumo sacerdote controlando las sesiones del Sanedrín, algo que, insisto, era absolutamente fuera de la lógica religiosa del mundo judío. Las decisiones religiosas, los asuntos religiosos recaían sobre una élite que devenía desde el mismísimo Sadoc. Por lo tanto, ya estábamos en un periodo que para la población judía era como un periodo de decadencia absoluto en todos los ámbitos. En los ámbitos políticos estábamos dominados, ni siquiera porque nos hubiesen conquistado, sino porque Antípatro se entregó prácticamente el reino. Estábamos dominados de manera militar, les cobraban impuestos usureros, ¿no? Y agobiantes, y este rey que se las daba, cierto, de moderno, la verdad es que de judío tenía poco y se dedicaba a construir, a embellecer la ciudad, pero con edificios más bien paganos, ¿no? De hecho, va a mandar a construir la famosa Torre Antonia, que ya la veremos en unos capítulos más, desde donde vigilaba precisamente el templo y se llamaba Antonia en honor a su amigo, Marco Antonio de Roma. Eso sí, hay que reconocerle a Herodes que durante su gobierno la región creció internamente, floreció la agricultura, la economía, porque ordenó, porque reguló, ¿cierto?, las rutas comerciales, porque aseguró de alguna manera el paso, ¿no?, de las caravanas de manera, insisto, segura. Construye un puerto artificial en Cesarea Marítima alucinante. Podría también hablarles horas de eso. Fíjense que para que vean ustedes cuánto apoyo tenía de Roma con toda una técnica para la creación de lo que se llamaba el cemento romano, una mezcla de pozzolana con sangre de cerdo, en fin, que finalmente hizo un hormigón, ¿no?, en la antigüedad, que era de tan buena calidad que hasta el día de hoy, si uno sobrevuela o ve una imagen superior del puerto de Cesarea Marítima, todavía se pueden ver los cimientos bajo el agua. Es impresionante. Construyó hipódromos, teatros, acueductos. Bueno, fíjense, hipódromos, teatros y acueductos. Todas edificaciones propias de la modernidad romana y ajenas a la tradición judía. Reforzó las murallas de la Torre Antonia y muy importante, fue él quien remozó los muros perimetrales del templo. Amplió el templo, mejoró, ¿no?, toda la sección en donde estaban los mercaderes que vendían los animales para ser sacrificados. Insisto, mejoró los muros perimetrales. Esos muros perimetrales que construyó Herodes, paréntesis, son los únicos que tenemos hasta el día de hoy en Jerusalén como restos del siglo I. Bien, lo que hoy día es el Muro de los Lamentos, que algunos se los deben estar preguntando, es precisamente uno de los muros perimetrales que construyó Herodes. Es decir, el Muro de los Lamentos lo vio Jesús, probablemente, ¿no? Porque la construcción, insisto, fue hecha por Herodes para ganarse a los judíos, cosa que no necesariamente logró, y de hecho el ascenso desde la fuente de Siloán abajo y cruzando la ciudad de David hasta arriba del templo, que yo tuve la suerte de recorrerlo, ¿no?, con uno de los arqueólogos que está trabajando en los proyectos bajo el borde del templo, efectivamente son parte de las construcciones y el hermoseamiento de la ciudad que Herodes mandó a construir en el siglo I. Poco antes de la Pascua del año IV a.C., Herodes falleció. Fue enterrado en una procesión solemne en una fortaleza que él mandó a construir para ello. Ya ven, bastante megalómano, el famoso Herodión, cerca de Jericó.
Y algunos dirán, espérate, ¿murió 4 años antes de Cristo? Sí, pero no se me adelanten, que ya vamos a hablar de la fecha del nacimiento de Jesús, que efectivamente está errada en nuestros cómputos y hay que correrla entre 4 y 6 años. Pero eso ya hablaremos la próxima clase, si es que no se me pongan nerviosos. A la muerte de Herodes, fíjense, el reino se divide en sus hijos. Tenemos Arquelao, que recibe Judea y Samaria. Fíjense, estas dos partes, la parte verde clara en el centro y abajo Judea. Su hijo Herodes Antipas, que recibe Galilea y Perea, esta otra parte, este pedazo amarillo acá a la derecha. Y su hijo Filipo recibe la zona del Golán, que casi no alcanza a decir Cesarea Filipo, y la Tracóntide, que está acá también. Bien. El año 6 después de Cristo, repito, el año 6 después de Cristo, este orden de mapa de la Judea del siglo I, de nuestro contexto, va a cambiar producto de las revueltas que se generan en Judea y Samaria, y Roma decide sacar a Arquelao y entregarle el territorio de Samaria y Judea a un gobernador romano de control directo. Y es así como el año 6 se produce este cambio y vamos a tener gobernadores romanos desde el año 6 y el año 26 asume nuestro conocido, que ahora será nuevamente más mencionado en las semanas que vienen, los días que vienen para Semana Santa, Poncio Pilatos. ¿Bien? Poncio Pilatos entonces asume el año 26 como gobernador de la región de Judea. Esa región es Samaria y Judea, ¿no? Y queda fuera del control romano la zona norte, como ven, de Galilea. Paréntesis. Por eso los apóstoles en los textos le piden a Jesús que no baje a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? El baje tiene que ver con la mirada del mapa, pero además porque Jerusalén estaba bajo control directo romano, mientras que Galilea seguía bajo el control directo de Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el de quien se habla en la época de Jesús, durante la vida de Jesús, el que gobernaba Galilea, de donde es la familia de Jesús, ¿cierto? Es Herodes Antipas, no Herodes el Grande. Bien, hacemos esa aclaración para ordenarnos un poco mentalmente en el mapa. No sé si seguir o no para que no me reten ahí que me paso mucho. Pero sí voy a apuntar solo un detalle más que me parece importante a propósito de este contexto. Y es cómo era la relación, por lo tanto, de Roma y Judea en el siglo I. Y aquí hay que hacer un alcance y una precisión que me parece importante. Contrario a lo que la gente piensa, los romanos eran bastante tolerantes en materia religiosa. A cada pueblo le permitían generalmente, salvo muy pequeñas excepciones, les permitían mantener sus propios dioses, ¿no? De hecho, lo que hacían los romanos, como tenían muchos dioses en el foro romano, es que los pueblos conquistados los invitaban a traer, cuando venían de visita a Roma, sus esculturas para ponerlas en el foro, de tal manera que el foro fuese una representación de la multiplicidad de religiones que estaban reconocidas e incorporadas en el imperio. En la antigüedad se pensaba que cuando un pueblo conquistaba a otro era porque los dioses de ese pueblo eran más poderosos que los propios, ¿no? Y entonces también para Roma era una especie de ponencia de su poder, el poder mostrar, ¿cierto?, cuántos dioses había ido incorporando también al panteón. Por lo tanto, Roma, insisto, en general conquistaba y traía, incorporaba y permitía que cada pueblo venerara a sus dioses. Eso había ocurrido con los griegos, había ocurrido con los egipcios, había ocurrido prácticamente con todos los pueblos conquistados, salvo tenemos un dato que ahora no recuerdo si lo comenta Orígenes
creo que no sé si su origen es Tácito, uno de los clásicos, que comenta el caso particular, ¿no?, de los druidas, que eran una tribu, un pueblo, ¿no?, en sajón, en la zona de Britania, y que hacían un tipo de ritual que implicaba sacrificios humanos, los cuales Roma consideraban era absolutamente barbárico y fuera de los conceptos propios de la ecúmene romana, es decir, de la capacidad, ¿cierto?, de ser parte y ser ciudadano de Roma. Por lo tanto, efectivamente, salvo esos casos puntuales, Roma rara vez intervenía en asuntos religiosos. ¿Qué pasa con los judíos? Eran el único pueblo dentro del imperio que practicaba una religión monoteísta. Primera cosa. Cuestión que para los romanos era absolutamente extraña. Es decir, esta gente es rarísima, ¿no? Piensen ustedes, yo siempre doy este ejemplo y mis alumnos se ríen, ¿no? Pero creo que es muy decidor de la realidad romana. Cuando yo estudiaba ciencia de las religiones, bueno, todavía estudio, pero nos tocó una vez una profesora italiana que había hecho su tesis doctoral y toda su investigación sobre un dios romano que se llamaba Vertumnus, que no sé si lo habían escuchado, les puedo asegurar que no, porque casi nadie lo ha escuchado. Y no van a creer de qué es el dios Vertumnus, ¿no? Es el dios de los esquejes. ¿Y eso qué sería? Dirían algunos. Es el dios de los... A mi madre le gustaría ese dios. Es el dios de los injertos de planta. Mi mamá que tiene dedos verdes y saca una... ¿Se han dado cuenta esa gente que saca la patilla, como dicen, ¿no? Y de ahí saca la papa y hace otra flor y mi mamá seca. Y ahí entonces, este dios Vertumnus era el dios de los injertos de planta. Cuando yo mezclaba una rama con otra, hacía un esqueje, así se decía. Este dios, si la planta efectivamente fructificaba, se hacía todo un ritual en honor a este dios Vertumnus. ¿Por qué se los menciono? Porque eso les da una idea de la cantidad de dioses que tenían los romanos para venerar. Es decir, los dioses del umbral de la puerta, pero en la parte superior, en el centro y abajo. El dios del mar por encima, pero del mar profundo. El dios de los esquejes, el dios del cielo, pero del cielo estrellado, el cielo no estrellado. En fin. Y esa cantidad de dioses tiene que ver también con esa multiplicidad cultural que se va integrando al imperio, ¿no? Por eso, para la mente de un romano, el que hubiese un pueblo que tuviese un solo Dios era una cosa muy rara. ¿Por qué tener uno si se puede tener cientos? Y segundo, lo que era mucho más curioso, tanto para los griegos como para los romanos, y por eso Antíoco IV Epífanes manda poner las esculturas de Baal y Zeus olímpico en el templo de Salomón, es porque no podían entender que además de ser un Dios único, no tuviese imagen. Eso era absurdo. Por lo tanto, había que negociar con esta gente compleja y por supuesto que van a tener problemas cuando se les exija, por ejemplo, el culto al emperador, ¿no? Y se transformó en un culto obligatorio. ¿Eso qué quería decir? Que había que cada cierto tiempo ir a hacer ofrendas, ¿no?, al emperador, que partió de Divus, ¿cierto? Filius, en fin, cómo se va a autoproclamar Augusto, pero ya más tarde va a ir tomando una connotación aún más compleja como Diocleciano, en fin, que ya estamos hablando del Dominus, ¿no? Es decir, insisto, de nociones que ya rayan claramente en el concepto de divinizar al emperador. Y entonces llegaron a un pacto con Roma, los judíos, en que en vez de adorar al emperador, Roma les permitía rogar a su Dios por el emperador romano. Ok, mira, con tal de tener este territorio fronterizo en paz y que paguen los tributos que tienen que pagar, ok, que le recen a su Dios por el emperador. Pero además hay concesiones importantes. Por ejemplo, los judíos fueron eximidos del servicio militar, cosa que no ocurría prácticamente con ningún otro pueblo dentro del imperio.
¿Por qué? Porque Roma necesitaba soldados para poder sostener el imperio. ¿Y por qué los eximía del servicio militar, que era tan importante para todos los ciudadanos, ¿no? Que además después de los años de servicio militar podían acceder, ¿cierto?, a una mejor calidad de vida, a un rango, ¿cierto?, mejor, en fin. Y las razones eran dos y muy básicas. Primero, esta cosa extraña para los romanos de que los judíos, ¿cierto?, no podían trabajar en sábado. Ustedes se podrán imaginar lo que significaba una legión que había sido preparada en Judea y que el viernes por la noche soltaban las armas y no hacía nada más. Bueno, entonces, batalla perdida. Si te tocaba en sábado y tenías una legión judía, no había nada que hacer. Y además, tenían estrictas normas de preparación de su comida, manejo de los alimentos que estaban reglamentados, y por lo tanto ustedes van a imaginar esos reglamentos complicaba considerablemente la posibilidad del desempeño de un soldado en un ejército romano, que sabrán, un soldado comerá lo que encuentre, ¿no? Y no se podrá pensar qué día es ni cómo desangrar la rata si es que no ha comido en, no sé, semanas. Por lo tanto, Roma fue muy tolerante con el judaísmo en términos de eximirlos de cuestiones que para el imperio eran muy importantes, como el servicio militar, y también no perseguirlos por esta curiosa religiosidad monoteísta, sino que, cierto, efectivamente, más bien llegar a estos acuerdos que les permitían ciertas libertades para evitar algo que ocurría de un tiempo a esta parte cada vez con mayor frecuencia, que eran levantamientos populares dentro de algunas ciudades de Judea. Por lo tanto, los judíos no eran perseguidos en el imperio. No se les perseguía por ser judíos religiosamente hablando, sino que las razones del férreo control político de Roma sobre la región eran netamente y directamente relacionados con temas políticos, no religiosos. Y eso es importante entenderlo porque nos va a permitir, ¿cierto?, abrirnos a entender cómo se movía, ¿cierto?, la sociedad en aquella época. Entonces, fíjense cómo vamos viendo, vamos descubriendo que hay una realidad en este siglo I que nos da, creo, pistas importantes para empezar a entender el contexto de la época. Pero también algo que me parece muy importante y que es entender que estamos en un momento o un punto geopolítico de una consolidación del imperio, por lo tanto, desde el gobierno central se hace sentir todo el poder, pero que dentro de la Judea del siglo I hay una profunda sensación de insatisfacción, una profunda sensación de hartazgo. Esa es la palabra, de llevar siglos dominados bajo potencias extranjeras, en donde es necesario, y van a empezar, ya habían surgido hace mucho tiempo, por eso la fuerza militar en la zona, las voces que exigían la reaparición de la figura de un Mesías que pudiese guiarlos hacia una liberación política, una organización militar, que fuese como un nuevo Matatías Ben Asmón que pudiese liberarlos del yugo opresor y del dominio extranjero. Y eso hacía que el ambiente dentro de Judea fuera un ambiente muy tenso, muy convulso. Tenían además, no olviden, un rey implantado que no era ni siquiera considerado judío y que era un absoluto leal a Roma y traidor a la tradición religiosa y política histórica de Israel. Por lo tanto, la sensación de presión social es que aquí en algún momento iba a haber un estallido social, ya que a los chilenos nos suena eso, ¿no? Iba a haberlo.
Había muchísima presión sobre una población que estaba harta, agotada de la dominación extranjera, pero también harta y agotada de la dominación política interna de un rey que no respetaba ni reconocía las verdaderas tradiciones religiosas. Por lo tanto, hay insisto, un momento muy denso, histórica, temporal, política y religiosamente, que vamos a empezar a analizar la próxima clase, precisamente a partir, ¿cierto?, del análisis de la sociedad judía del siglo I y, por supuesto, de la figura de este Jesús histórico. Vamos a entrar también, que es muy importante entender, el concepto del Mesías. ¿Qué era realmente el Mesías para un judío del año 1 y del año 30 y del año 60 y del año 2025? ¿Y por qué no Jesús no va a entrar dentro del marco necesario de esa idea de Mesías? Para allá vamos a entrar la próxima clase. Ahí vamos, ¿cierto?, a plantear, ¿cierto?, todo lo que viene. Y por lo tanto vamos a seguir adentrándonos en la riqueza, ¿no?, histórica. Insisto, ha sido un esfuerzo colosal resumir todo esto, pero factores que me parecen muy importantes para entender el particular momento en el que van a ser la figura de Jesús. Yo los dejo hasta aquí hoy día. Raúl debe estar por ahí, ya lo vamos a agregar, aquí va a aparecer, ¿no? Y Sofía. Ahí están. Espérenme. Yo estoy por acá. Sofi, que yo no la veo. Espera, es que estoy haciendo algo que está mal. Aquí está. Ahí estamos. Ahí, ya. Perfecto. Ahí está, gracias. Bien. Bueno, María José, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que bastante contenido y claro, por no decir claro primero, porque efectivamente es un contexto bastante complejo de poder entender en una línea de tiempo bastante amplias. Te transmito alguna de los comentarios y de las preguntas, ¿sí? Paso 2 y después le transmito la palabra también a Sofía, que tiene una invitación para quienes siguen conectados. ¿Por qué cristianismo y no cirilismo o persismo? ¿Qué hizo Jesús distinto en los orígenes del cristianismo para no quedarse en la figura de Ciro como Mesías relevado? ¿Por qué no le llamaron el Ciro, dices tú, o cómo? No entiendo mucho esa pregunta. Jesús como Mesías y no Ciro como Mesías? Ambos. Ambos. Para Isaías, Ciro, y lo dice textual, Ciro es el Mesías que los va a libertar, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque lo que hace también es plantear el escenario internacional como un tablero de ajedrez en el cual nada escapa a la decisión de Dios. Porque una cosa es decir o pensar que es el Dios de tu nación, porque eso pensaban los antiguos, que al chocar con el otro Dios, el Dios era más poderoso y por eso nos ganó, ya les decía. Pero en este caso, lo que plantea Isaías es el primero, que transmite esta visión o extrapola esta visión del Dios hebreo, ¿no?, del Dios judío, y lo convierte en un Dios universal, en donde, fíjense cómo, eso es lo que dice Isaías, es Dios el que va a mover los hilos. Es más, dice, es Dios el que ha movido los hilos para que Nabucodonosor nos conquiste y para que Ciro nos libere y se cumpla el castigo y luego, ¿cierto?, el perdón y el regreso. Es decir, la mirada es bien interesante porque además son de esas cosas que cuando uno se la preguntan, hoy dice, no sé, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué menciona a Ciro, que es el persa? Bueno, porque lo que quiere demostrar es precisamente eso, es cómo este Dios ya sale de esta mirada exclusivamente judía y se extrapola a una mirada universal. Eso es notable en Isaías, ¿no? Es muy, y de esa época deben ser los salmos, estos salmos de la alegría de volver a Jerusalén. Son anteriores, bueno, muchos de los salmos vienen de textos sumerios anteriores,
¿no? Y mucho de lo que está incorporado bueno, ahí tendríamos que ser, yo por deformación profesional, cuando pienso en la Biblia, estoy pensando en la Biblia hebrea, ¿no? No en el Nuevo Testamento. Ahí digo Nuevo Testamento. Pero en la Biblia hebrea muchos de los textos originales efectivamente tienen un aporte cultural que viene de textos sumerios anteriores. Está el Cantar de los Cantares, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que tú mencionas. Bueno, está el relato del diluvio, está el relato de la cesta de Moisés. Hay un montón ahí de relatos muy bonitos en la exégesis que uno puede ir comparando y tomando de esos textos sumerios antiguos. Bien, perfecto. Sofía, te dejo la palabra para que puedas hacer la invitación. De todas maneras. Sí, dejar también invitados para el día jueves. Y cierro, perdón, Sofi, cortito. A propósito de Cristo, lo vamos a comentar la próxima clase. ¿Qué significa Cristo? ¿No? ¿Por qué le vamos a llamar Cristo? Eso es algo que también vamos a comentar, vamos a ir desentrañando la próxima clase. Espero no haberlos dejado muy agotados, espero. No, maravillosa tu clase, la verdad que yo creo que nos quedamos con ganas, se nos hizo nada la hora, estaremos así nos has dejado muy esperanzados en la próxima, queremos saber más, así que agradecerte muchísimo esta charla, que en realidad mucha información, pero muy bien hilada, muy bien transmitida, cosa que todos podamos entender y situarnos en tiempo y espacio para poder seguir entendiendo esto. Y bueno, y acá les dejamos en el chat una invitación que nosotros hacemos todos los años un congreso anual, y el congreso anual de este año, el tema central es la providencia divina y el misterio del mal. Es un tema apasionante porque a todos, de alguna u otra manera, es un tema que nos interpela. Entonces, bueno, desde ya invitados. ¿Cómo se llama, perdón, Sofi? La providencia divina y el misterio del mal. ¿Y el qué del mal? Misterio del mal. Qué interesante. Es un Dios bueno, pasan estas cosas. La pregunta desde Epicuro, más o menos. Entonces, bueno, lo vamos a comentar, lo vamos a tratar los días 8 y 9 de mayo en la Universidad de los Andes con muy buenos expositores, así que desde ya están sumamente invitados, y seguramente mañana, cuando Raúl mande la grabación, llegará un código promocional. Un código promocional para los que... ¿Dónde inscribirse? Para inscribirse y para que los que están ávidos en estos temas puedan seguir profundizando. Pero más que nada agradecerte a vos, María José, porque realmente estuvo muy, muy interesante y muy buena la clase. Así que nos vemos pronto. Nos vemos este jueves, rapidito. Este jueves, sí. Que estén muy bien, muchas gracias. Y oye, gracias a todos por estar aquí a esta hora en una clase que fue mucha información, pero creo que nos ayuda a entender un poco mejor. Así que nos vemos. Muy buenas noches a todos.